Bien, hace tiempo subí un video en el cual explicaba por qué me había mudado de El Salvador, y de ese video surgieron ciertas preguntas que algunos de ustedes me hicieron a mi persona. Una de ellas fue: ¿cómo llegaste a casarte con una chica polaca? ¿Cómo conociste a tu esposa? A lo que decidí hacer este video y contestarles ciertas preguntas. A mi esposa la conocí en El Salvador, pero ese viaje hacia El Salvador no fue algo tan simple para ella, ya que las cosas se empezaron a complicar un poquito porque aún estábamos con ciertas restricciones con el tema COVID. Para viajar de Polonia a El Salvador tuvo que hacerlo por medio de un vuelo donde una de esas escalas era Estados Unidos, y por cuestiones de restricción de viajes ella no pudo viajar a El Salvador, a lo que se quedó estancada en Estados Unidos. Mi esposa se sintió muy mal en ese momento y dijo: bueno, ya no voy a poder ir a El Salvador. Pero ella fue muy tenaz. Ella tenía el deseo grande en su corazón de viajar a El Salvador. Escuché de parte de ella una historia que me explotó la cabeza y no acababa mucho de creer lo que estaba pasando. Mientras ella estaba varada en Estados Unidos sin poder entrar a El Salvador, una persona le llamó notificándole de que había comprado un vuelo, pero con diferente escala. Una escala que sí le pudiese permitir entrar a El Salvador sin ningún tipo de restricción. A lo que mi esposa agradeció al cielo por todo lo que estaba pasando. ¿Cuál era el deseo grande de viajar a El Salvador? ¿Por qué lo quería hacer? El deseo de mi esposa de viajar a El Salvador era porque quería hacer un voluntariado en la organización donde yo estaba trabajando. Nosotros nos conocimos por 3 semanas y entre regalitos y entre miradas y entre pláticas fue ella la primera quien me propuso tener una cita, y la llevé al Tunco, una playa muy hermosa en El Salvador. Y recuerdo que ahí fue donde me declaré con ella y decirle que me gustaba, ya que esa era la única oportunidad en cual podría estar con ella a solas y poder decirle que quería estar con ella. A lo que ella atendió a esta propuesta, ella correspondía a mi amor. Ella tuvo que regresar a Polonia. Tuvimos un tiempo conociéndonos más por videollamadas, por las redes sociales. El deseo de ella era regresar dentro de 3 años a El Salvador, a lo que esos 3 años se convirtieron en 3 meses. Pasó un mes y medio en El Salvador, donde yo la llevé a muchos lugares, le presenté a mi familia, compartimos cultura, sobre todo la cultura en El Salvador. Mi esposa está enamoradísima de El Salvador y uno de sus deseos dentro de su corazón es vivir algún día en este país. Luego decidimos casarnos. Tuvimos que decidir en qué país nos íbamos a quedar. Ahora que te estarás preguntando cómo es un matrimonio con una chica polaca, que es al final de por qué has venido a ver este video. Y ahorita yo te contesto esas preguntas. Si una de las primeras diferencias que hemos tenido es la manera en que hemos crecido, porque obviamente hemos crecido en partes de la tierra totalmente diferentes. Y eso ha creado una idiosincrasia en nosotros totalmente diferente. Si tú has tenido la oportunidad de viajar a Polonia, hay ciertas similitudes en la idiosincrasia mágico-cristiana que se tiene en Latinoamérica. Yo que he estado viviendo acá, puedo decir de que hay ciertas creencias que los polacos manejan que se asemejan mucho a las creencias que tenemos en Latinoamérica. Lo que nosotros hemos sabido de Europa, siempre se nos ha dicho de que los europeos tienen una mente más abierta o una mente más permisiva en ciertas cosas. No lo voy a negar que es así, pero también debes de conocer en qué parte de Europa estás, porque si hablas de una Francia, una España, una Italia, a mi parecer son países mucho más liberales. En cambio Polonia y en este lado, estos países tienden a ser más conservadores y hay ciertas costumbres que aún no se han aceptado del todo. Sí, personas jóvenes, pero no aceptadas por la sociedad en sí. Y no me voy a meter en el tema porque al final no se trata de eso. Pero en definitiva sí mencionar de que mi esposa es una mujer que ha trotado mundo, que le encanta conocer, le encantan las culturas, las lenguas, y eso la ha llevado a ser una persona muy independiente. Ha viajado a lugares sola, ha conocido sola
muchas cosas que yo hasta mi edad no he podido tener la oportunidad de conocer esas cosas, a lo que ella sí. Menciono esto porque yo la he conocido a ella viajando, de llegar a El Salvador, un país que totalmente no conocía, aún sabiendo de todas las noticias malas que se sabe acerca de El Salvador. No le importó viajar a este país. Esto me tiene que hacer pensar a mí de que yo no puedo cambiar una mentalidad o un estilo de vida el cual la ha representado a lo largo de toda su vida. A lo que a mí me hace pensar que debo aceptar en la manera en que ella es. Pero sí ha sido muy interesante estar casado con una mujer polaca, sobre todo porque somos culturas muy diferentes. Lo que yo he aprendido para ella es algo abstracto y lo que ella ha aprendido de vivir acá en Polonia para mí es algo nuevo, conociendo a través de nuestras experiencias. Y hoy que seremos padres estamos muy emocionados de saber que tendremos una bebé que puede aprender de ambas culturas, que puede manejar ambos idiomas como el polaco y el español, y que eso le dará un plus para que ella se anime a conocer las maravillas que el mundo tiene escondido. Ahora, a mi parecer puedo decir que las mujeres que he conocido en Polonia son mujeres muy decididas. Y no voy a decir que son mujeres que llevan los pantalones puestos en el hogar, porque eso sería exagerar, pero sí que le dan el puesto que el esposo tiene dentro del círculo familiar, y el esposo también darle a la esposa lo que la esposa representa en el hogar. Y me he dado cuenta que Polonia tiene muchos matrimonios tradicionales y le apuestan a eso, sin crear polémica ni nada, pero hablo desde mi experiencia. Ahora, Anastasia es una mujer que si algo no le gusta me lo dice de antemano, siempre con el respeto y siempre creyendo lo que para mí es algo sano, de poder expresar cómo se siente, de poder expresar tal cual ella ve las cosas y cómo esas cosas le hacen sentir mal, a lo que yo reacciono de una manera recíproca y poniéndome en su posición. Pero en general esto no se trata de si es cultural o no, y es que estamos hablando de personas. Y cuando hablamos de personas estamos hablando de que cada una de estas personas tienen autonomía, tienen pensamiento propio, tienen costumbres a seguir, y que eso nos lleva a respetarnos mucho más. No es el tema de que si es europea o es latinoamericana o es norteamericana, las cosas van a ser diferentes. Obviamente serán diferentes porque son culturas distintas, pero la manera en tratarse entre personas no debe de cambiar nada. Siempre tiene que predominar el respeto, y sobre todo en un matrimonio el respeto es uno de los mejores aliados. Uno de los retos más grandes que nos enfrentamos en el matrimonio es la brecha del lenguaje. Es que Anastasia y yo nos comunicamos por el inglés y tomamos en cuenta que el inglés no es nuestro idioma natal, y obviamente habrán muchos vacíos en cuanto a lo que queremos expresar, pero es sorprendente la manera en que ella y yo hemos trabajado como equipo y hemos encontrado recursos importantes que nos han ayudado a expresarnos de una manera más abierta, de una manera más clara, y poder sobre todo expresar nuestros sentimientos. Por el tema del lenguaje no nos comprendemos, tenemos otras maneras de podernos expresar y que el uno del otro sepa qué es lo que está sintiendo. Esto, como lo he dicho, es importante. Y es que en toda relación, llámese de pareja, de amigos, de familia, tiene que existir el respeto. Porque si no hay respeto, obviamente no puede existir nada. Ahora, en cuanto a la adaptación, yo siempre he sido una persona que me he adaptado muy bien a las circunstancias. He sido muy versátil en cada situación en la que me he encontrado, y para mí no ha sido un reto muy grande al adaptarme a la forma en que ellos viven y sobre todo en la forma en que mi esposa trata de hacer las cosas. Es más, siempre he decidido que voy a ayudarle, que quiero aprender, y eso también ha abierto mi horizonte hacia nuevas cosas importantísimas. Pero básicamente eso es que es desde mi experiencia cómo es estar casado con una polaca. Hay muchas cosas interesantes y otras cosas que yo sé que nos seguirán sorprendiendo. Ahora es tu turno de comentarnos qué te ha parecido, qué es lo que tú piensas acerca de este tipo de matrimonios. ¿Has estado en una relación con un extranjero o extranjera? ¿Estás casado con una ciudadana europea? ¿Cuál es tu experiencia? Contanos en los comentarios, que yo sé que sin duda
Tu experiencia nos ayudará a enriquecer mucho más nuestro conocimiento. De mi parte eso ha sido todo. Espero haber podido responder algunas de sus dudas. Obviamente estaré respondiendo si han surgido dudas nuevas a lo largo de este contenido. Y como siempre, pedirte el favor de suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video, que hacer este tipo de contenidos es algo que nos representa, pero sobre todo que se lleva buena parte de nuestro tiempo para entregarte a ti lo mejor. Compartir el video también nos ayudará a expandirnos hacia otras personas que también sé que estarán interesadas en conocer sobre las experiencias habladas en este video. Muchas gracias y sin duda nos vamos a ver en otro video. Chao.